El Congreso. Bueno, primero buenos días a todos los amigos de la prensa cusqueña. Para mí es muy grato estar acá. Hemos venido a actividades del Ministerio de Trabajo. Nos hemos reunido con la Dirección Regional de Trabajo, con sus funcionarios, con las cabezas de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo que están acá en el Cusco. Y ahora vamos a inaugurar un evento de jóvenes productivos y luego después un evento de Trabaja Perú. Estamos muy gratos de estar acá. Sobre la reforma del reglamento del Congreso, nos parece que es absolutamente arbitrario, es incluso inconstitucional, porque esto requeriría más una reforma de la Constitución, más que una interpretación de la parte interesada. Nosotros estamos seguros que el Poder Ejecutivo va a observar esa reglamentación o demandará ante el Tribunal Constitucional esa arbitrariedad de parte del Congreso. Está bien que los congresistas quieran ser congresistas 5 años y eso le corresponde, como también el presidente quiere hacer 5 años, pero toda reforma de fondo que requiera el equilibrio de poderes requiere ir a modificar el instrumento fundamental de convivencia democrática de los peruanos, que es la Constitución, y no por una rápida modificación del reglamento, como temerosos que el Poder Ejecutivo iba a hacer una cuestión de confianza, con lo cual sería una segunda moción de confianza y tendría que convocarse a nuevas elecciones parlamentarias, que no sé si será bueno o lo mejor para el país, y eso ya es un tema de que la ciudadanía valorará en su momento, la calidad de los parlamentarios me refiero, pero ahora yo creo que esperemos que las aguas se calmen, que el Congreso reflexione de verdad lo que está ocasionando al país con estas pedidos de vacancia presidencial. No hay ninguna razón constitucional ni legal para exigir que el presidente corte su mandato. Esto está establecido en la Constitución. La incapacidad moral tiene que ver con otros factores, no tiene que ver con un proceso de investigación judicial en el cual hasta ahora nadie es culpable. Porque si aplicamos la incapacidad moral en esa lógica, tendríamos la incapacidad moral también de muchos líderes de la oposición que también están vinculados a casos de corrupción como el tema de Odebrecht. Entonces que se empareje el piso, se empareje el suelo, que el Congreso asuma su responsabilidad de legislar para los intereses de todos los peruanos. ¿Cuál va a ser el argumento de defensa en todo caso el presidente? Y el gobierno seguirá avanzando en lo que tiene que avanzar, pero estamos seguros que el día que se discuta la vacancia, la mayoría de congresistas van a reflexionar con un sentido de patriotismo, con un sentido democrático. No ocultamos que se exige la investigación de todos los casos de corrupción, de arriba y abajo en el sistema político peruano. Esto es un mal que lamentablemente nos hace perder cerca de 10.000 millones de soles al año en lo que son coimas y corrupción en todas las instancias de gobierno. Entonces esperemos que el suelo se empareje, que el Congreso sepa valorar la responsabilidad que le ha dado el pueblo de legislar 5 años y también al presidente de la República de legislar 5 años. Yo espero de verdad que la lideresa del Fujimorismo, la señora Keiko Fujimori, reflexione profundamente sobre esto, porque con esa interpretación de incapacidad moral, en caso hipotético, que ella sea presidenta en el 2021 o antes, si es que quieren apresurar las elecciones, cualquier acusación contra ella, y que tiene algunas, también la llevaría con una mayoría parlamentaria a una vacancia presidencial. Entonces, se pide acá raciocinio de la clase política, se pide acá raciocinio de los líderes de la oposición. La señora Keiko dijo que ella exigía la renuncia del presidente. El presidente no ha renunciado. Bueno, que ella diga por qué sustenta la vacancia, qué favor le da al Perú la vacancia. Ya en el 2017, y esto que sepan bien toda la prensa cusqueña, estas cosas de investigaciones, además del Niño, que fue un fenómeno muy complejo en el norte del país, y esto le generó al país por lo menos una pérdida de 70.000 puestos de empleo formales. Es decir, los líos de los políticos los pagan los peruanos de a pie. Los líos de los políticos, de los malos políticos, de los políticos rencorosos, los pagan los peruanos de a pie. Aquellos que todos los días van a buscar empleo.
aquellos que todos los días van a buscar justicia laboral. Cuando no hay inversión, cuando hay climas, estos climas de vorágine, de enfrentamiento político, ¿qué es lo que pasa? Se pierde el empleo, no hay inversión, no hay negocios ni chicos ni grandes. Entonces, si quieren llevar al Perú al despeñadero... Preguntarle, no le hemos preguntado nada hasta ahora. Ahora sí, no le hemos preguntado nada. Ministro, el tema de Odebrecht, las declaraciones de Barata, a su punto de vista, ¿cómo debería complicar la situación jurídica en todo caso? Pues no solo de Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski, el mismo Alan García. Mire, de todos. Acá hay una cosa. Barata es una persona que está involucrado en una figura que se llama colaboración eficaz. Pero también pues hay colaboradores eficaces y colaboradores eficaces. El señor Barata por años corrompió el país y planificó la corrupción en este país. Fue uno de los sujetos más importantes de una empresa muy importante, innombrable en este caso, que coimió a mucha gente. Políticos, candidatos al Congreso, que dice que no se acuerdan los nombres, periodistas, que dice que no se acuerdan los nombres. Entonces, este señor Barata, que ahora se dice que va a declarar, muy bien, que pruebe lo que dice, porque lo que yo temo es que él planifique su información. Así como planificó su corrupción, planifique su información. Y eso también implica que las instancias fiscales y judiciales evalúen con mucha, voy a decir, con mucha desconfianza lo que el señor diga. Si dio plata a quien dio, quien sea, que lo demuestre, que diga dónde fue, que cuente y todo lo demás. Y que nos cuente la historia completa. Pero él dice que sí existen esas pruebas. Bueno, ¿no? ojalá, Y sabe cómo ojalá que la demuestre, pero que la demuestre ya, que no dosifique. Ahí yo creo que la fiscalía no puede un día de un mes preguntarle una cosa barata y el próximo mes no pudieron viajar todos juntos y en una semana sacar toda la información a Barata. Tienen que dosificar, o sea, es la tortura china a la clase política peruana, al país, una tortura china con un instrumento que es el señor Barata. Pero la impresión que se tiene es que no hay mano dura para PPK, para Alan García y Keiko Fujimori, señor ministro, con excepción de Ollanta Humala y Alejandro Toledo, por ejemplo. Tiene que venir de las instancias judiciales, a todos, a quien sea, quien gobierne, no gobierne. Si hay una prueba de un delito, al Poder Judicial y en muchos casos a la cárcel. Pero no podemos dejar que las cosas importantes del país se sumerjan y emerjan los rencores, los odios, las rencillas y los cálculos electorales apresurados. Las elecciones presidenciales son en el 2021. Y al 2021, y ahí elegirá el pueblo a quién gobierna, quiénes son sus congresistas, quiénes son sus parlamentarios. Porque cuando no hay razón legal, constitucional ni judicial para vacar un presidente, entonces se abren las puertas para la permanente inestabilidad del país. Gane quien gane a futuro, no tiene mayoría parlamentaria, alguien dice algo, o un tema se abre sobre ese presidente o presidenta, entonces tendremos una situación de vacancia presidencial. Siempre la figura de la presidencia de la República se ha respetado, incluso en casos los más extremos, de que acabe el periodo. Entonces, por favor, yo creo que yo pido una reflexión de los congresistas y que toquen en la agenda de la gente, la agenda de la gente de a pie. Muy amables, señores. Bueno, sin dejar de lado los temas de corrupción, ¿no? De Odebrecht. Nunca hay que dejar de lado. Muy amables, señores. Muchas gracias. Perdón. A propósito del incremento del... Buena pregunta. A ver, mire, ¿qué es lo que le importa a la gente? Ahora, hemos tenido, 6 reuniones técnicas con empresarios y trabajadores, con los 4 sindicatos más importantes, con los gremios empresariales más importantes. Nosotros estamos muy contentos de esas reuniones, pero lamentablemente no ha habido un acuerdo, a pesar que ambas partes aplican la fórmula que el Consejo del Trabajo, por ley, como debe ser, debe aplicar para el incremento del sueldo mínimo. Entonces, en una parte, un sector empresarial que al comienzo no quiso incrementar, planteaban que había muchos problemas económicos, de informalidad, etcétera, y un sector sindical importante que planteó una cifra. ¿1.500? No, planteó una cifra mucho menor. Aplicaron la fórmula y su corrida le salía algo así como 70 soles de incremento al sector sindical. El sector empresarial planteó un incremento de 0 y después un incremento de 31 soles. Ambas partes se mantienen en su posición y ante eso el 15 de mayo, yo les digo con toda transparencia técnica como debe ser,
Le remitimos a los sindicatos y a los empresarios 5 preguntas técnicas porque en el Consejo del Trabajo ambas partes expusieron y para el Ministerio de Trabajo ambas argumentaciones tuvieron serias limitaciones conceptuales o falta de información o no completaban toda la data del mercado laboral que ambas partes, empresarios y trabajadores, establecían. Fue así que el Ministerio de Trabajo le expone 5 interrogantes a los empresarios y 5 interrogantes a los trabajadores. Nos hemos reunido ya ayer con ambas partes, todavía no levantan estas observaciones, pero si hasta el 15 de marzo ambas partes no llegan a un acuerdo, que ojalá lo lleguen, el Ministerio de Trabajo le propone al presidente de la República un monto de incremento del sueldo mínimo vital.